¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. En esta hora les saludo con un afecto muy especial, como siempre, esperando y se la estén pasando de lo mejor en este sabadito, fin de semana. Dios me los bendiga. Vamos a entrar a la reflexión de esta tarde. Hoy trato de transmitir los sábados por cuestiones de tiempo, porque los domingos estoy ocupado, los lunes pues estamos ya en pensamientos laborales, en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? De labores. Dios me los bendiga. Entonces vamos a entrar a la reflexión y la titulamos Acciones que provocan un milagro. En este pasaje que les voy a leer, vamos a ver algunas acciones que pueden provocar un milagro en nuestra vida. Acciones que tal vez nosotros las tenemos descuidadas. Y vamos a ver estas acciones, por supuesto, basados en la palabra de Dios. Vamos a ver un pasaje bíblico para que el Señor nos vaya enseñando esas acciones que pueden provocar un milagro en nuestras vidas. Vamos a ver Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12, a ver qué nos dice. Vamos a leer todo el pasaje porque es necesario para entrar en la reflexión. Dice aquí: después de algunos días Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra de Dios. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu los que pensaban de esta manera, dentro de sí mismo les preguntó: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y, tomando su camilla, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Quiero mostrarte algo en esta tarde. Y una de estas acciones, la primera te voy a mostrar, es el saber lo que Jesús puede hacer. Porque el versículo 1 dice que se supo que Jesús estaba en casa. Estas personas supieron, incluyendo por supuesto al enfermo, al paralítico, supieron que Jesús estaba de regreso en su lugar donde él, su lugar de residencia, vamos a decir pues claramente. Y se dieron cuenta que Jesús había regresado de su labor ministerial, y fueron a verlo porque tenían un problema con una persona que tenía una enfermedad, sobre todo el paralítico. Pensó: llévenme a él, ya regresó, llévenme. O sea, el saber, tener la convicción de lo que Jesús puede hacer por uno, eso es la acción principal que debe tener el ser humano. Saber lo que Jesús puede hacer por una necesidad que tengamos. ¿A quién va a ir la gente? Comúnmente va al brujo, va al curandero a que
le sane, pero este hombre, o estos hombres más bien, porque se unieron, es extraordinario la acción que se dispusieron a hacer. Jesús está de regreso en casa, llévame a él, seguramente dijo el paralítico, y estos hombres no dudaron en llevarlo, lo llevaron. La otra acción que podemos ver es la unión que provocó el milagro. Esa es la otra acción, la unión. Amigo, creyente, tú que me escuchas, cuando nosotros nos unimos en oración por alguna petición que usted expone a través de este medio o que nos los dice a nosotros, los que predicamos, los creyentes personalmente, nosotros oramos, pero si ustedes nos ayudan a orar también, vamos a provocar el milagro de Dios en nuestra vida. La unión, como estas 4 personas que llevaron al paralítico al lugar donde se encontraba Jesús, iban con una convicción de fe, porque más adelante nos dice que Jesús miró la fe de ellos. Dice aquí, en el versículo 5, dice, al ver Jesús la fe de ellos, se activó su poder, se activó su misericordia y obró en misericordia, obró en poder, obró en benevolencia hacia la necesidad por la cual se estaba pidiendo. Ese paralítico tenía que ser sanado porque estaba frente a Jesús. Y cuando nosotros tenemos la acción de poner a Cristo, la necesidad frente a Jesús, Jesús activa su poder. Pero es indispensable tener unidad. Es indispensable que haya unidad en la iglesia, que haya unidad en fe, que haya unidad en decisiones para recibir un milagro. La unidad provoca también el poder de Dios, provoca el milagro de Dios, provoca la acción de benevolencia, de misericordia hacia nosotros. Dice que estos eran 4, incluyendo al paralítico, al enfermo. Se unieron en propósito, se unieron en creer que Jesús algo podía hacer por esa necesidad. O sea, la unidad, los acuerdos son importantes. El otro punto es también la perseverancia o la consistencia. Estos hombres miraron que estaba allí, dice el versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, ¿sí? Y metieron la camilla por el hoyo que abrieron por el tejado. Lucas nos dice que, hablando de este mismo evento, que la casa era de teja y quitaron el tejado y por allí metieron al paralítico porque Jesús estaba dentro de esa casa. Y dice que como no podían entrar, abrieron. O sea, el esfuerzo. Es importante también el esfuerzo. Número 3, el esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente, le dice el Señor a Josué. Esfuérzate y sé valiente, en Josué capítulo 1. El esfuerzo que estos hombres hicieron, hasta donde nosotros nos estamos esforzando para recibir el milagro, hasta dónde tú persistes en la fe, hasta dónde tú te esfuerzas creyendo, hasta dónde, o oras unas 2 veces solamente por el milagro y dejaste de creer. No, estos hombres no dejaron de creer. No dejaron de creer. Era un grupo de personas, primeramente, que se activaron a creer que Jesús estaba allí, lo que Dios podía hacer por él. Y era un grupo de personas que se unieron en fe
para creer que Jesús algo podía hacer. Y también tuvieron el ímpetu, o sea, se esforzaron para recibir lo que ellos tanto anhelaban. Tal vez eran sus empleados del paralítico, tal vez eran sus amigos del paralítico, tal vez eran familiares del paralítico, pero no dejan de ser personas que se pusieron de acuerdo para recibir el milagro y sobre todo se esforzaron porque dice que se subieron al techo porque no había más posibilidad para que Jesús atendiera esa petición y abrieron un hoyo por el tejado y de manera que bajaron el paralítico por ese hoyo y provocó. Solamente vamos a ver tres acciones. Vimos la primera, creer lo que Jesús puede hacer por nosotros. La segunda, la unidad, se unieron en un solo propósito. Jesús puede sanar al enfermo, puede responder a nuestra petición. Número 3, el esfuerzo. ¿Hasta dónde nos esforzamos? ¿Hasta dónde nos esforzamos por recibir el milagro? Y mire lo que provocó. Versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, se activó el poder de Dios, se activó. Tan solo con estas tres acciones que hemos visto, podemos ver en el versículo 5 que con estas tres acciones, creer lo que Jesús puede hacer por ti y por mí. Ojo, en la unidad está también la bendición, en la unidad. 3, el esfuerzo, hasta dónde nos esforzamos en la petición para provocar el poder de Dios. Y en el versículo 5 nos dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, fue activado el poder de Dios y obró Dios en misericordia. Y los demás hechos ya se los leí en todo el pasaje. ¿Hasta dónde nos estamos esforzando? ¿Hasta dónde? Al ver Jesús, la fe de ellos, estas acciones van provocando el poder de Dios, pero estas acciones no la puede provocar otra cosa. Este mover no lo puede hacer nada más que la fe, porque Jesús dice en el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, todas estas acciones que les acabo de mencionar no puede ser movida más que tan solo por la fe. Oiga, solamente la fe puede hacer que el creyente se mueva a buscar el milagro, a provocar el milagro de Dios. La fe te mueve a accionarte, a hacer acciones. Si tú no tienes fe, jamás te vas a accionar para recibir un milagro. Dios te bendiga en esta tarde con esta pequeña reflexión, estos pequeños minutos tan especiales, tan fuertes. Créeme, te voy a dejar pensando. Repito, a manera de resumen, primeramente tenemos el creer lo que Jesús puede hacer. Porque dice, cuando se supo que Jesús estaba en casa, dice que se juntaron muchos a la puerta, que creyeron lo que Jesús podía hacer, creían lo que Jesús podía provocar en ese momento. Y 2, la unidad, cómo este grupo de personas se unieron, llevaron al paralítico, al hombre enfermo y provocaron el poder de Dios. Y 3, el esfuerzo, hasta dónde nos esforzamos para recibir el milagro, hasta dónde nos esforzamos. Dios te bendiga en esta maravillosa tarde. Te bendigo en el nombre de Jesús, que la sigas pasando bien en este fin de semana. Haz todo como para la gloria de Dios. Dios te bendiga. Con estas pequeñas palabras, yo te dejo con tu fe activada en el nombre de Jesús. Amén.